Alexandros, el hijo del sueño. Novela de Valerio Massimo Manfredi. Capítulo 43. Durante los días posteriores a estos acontecimientos, Alejandro se ejercitó en las artes militares y tomó parte en numerosas partidas de caza. Pero tuvo ocasión, asimismo, de darse cuenta de que su autoridad era ya reconocida en países muy distantes. Le llegaron embajadas de los griegos de Asia y hasta de Sicilia y de Italia. Algunos enviados de un grupo de ciudades que se asomaban al mar Tirreno le trajeron como presente una copa de oro y le dirigieron una súplica. Alejandro se sintió increíblemente halagado y les preguntó de dónde venían. De Neápolis, Medma y Poseidonia, le contestaron con un acento que no había oído nunca, pero que le recordaba un poco el de la isla de Eubea. ¿Y qué desean que haga? Rey Alejandro, repuso el de más edad de ellos, hay una poderosa ciudad en nuestra tierra, más al norte, cuyo nombre es Roma. He oído hablar de ella, replicó Alejandro. Se dice que fue fundada por Eneas, el héroe troyano. En el territorio romano hay una ciudad costera que ejerce la piratería y causa enorme daño a nuestro comercio. Queremos que se ponga fin a esta situación y que pidas a los romanos que tomen medidas. Tu fama ya se extendió por todas partes y creo que una intervención tuya tendría su peso. Lo haré con mucho gusto y espero que me escuchen. Ustedes infórmenme, se los ruego, sobre el resultado de esta iniciativa. Luego hizo una señal al escriba y comenzó a dictar. Alejandro, rey de los macedonios, jefe supremo panhelénico al pueblo y a la ciudad de los romanos. Salve. Nuestros hermanos que habitan en las ciudades del Golfo Tirreno dicen padecer graves molestias a causa de sus súbditos que ejercen la piratería. Les pido, pues, que le pongan remedio cuanto antes, o si no están en condiciones de hacerlo, que dejen que sean otros quienes resuelvan el problema en su lugar. Estampó su sello en la misiva y la ofreció a sus huéspedes, que le expresaron su gran agradecimiento y se alejaron satisfechos. Me pregunto qué resultado tendrá esta misiva, dijo Alejandro vuelto hacia Eumenes, que estaba sentado cerca de él. ¿Y qué pensarán estos romanos de un rey tan lejano que se inmiscuye en sus asuntos exteriores? No tan lejano, Alejandro, afirmó Eumenes. Ya verás lo que te responden. Llegaron también otras embajadas y otras noticias, bastante peores estas. Desde la frontera septentrional, la alianza entre los tríbalos y los getas se había consolidado y ponía en peligro todas las conquistas de Filipo en Tracia. Los getas, en particular, eran bastante temibles porque, creyéndose seres inmortales, luchaban con furia salvaje y con absoluto desprecio del peligro. Muchas de las colonias fundadas por su padre habían sido atacadas y saqueadas. La población, aniquilada o reducida a la esclavitud. Sin embargo, en aquel periodo parecía que la situación era tranquila y los guerreros hubiesen regresado a sus pueblos a fin de protegerse de los rigores del frío. Así pues, Alejandro decidió adelantar la partida, por más que fuera invierno aún, y poner en práctica el plan que había preparado. Mandó decir a la flota bizantina que remontara el Istro durante 5 días de navegación, hasta su confluencia con el río Peuques. Por su parte, concentró todas las unidades del ejército de Pela, puso a Parmenio a la cabeza de la infantería, asumió personalmente la guía de la caballería y ordenó la partida. Salvaron el monte Ródope, bajaron el valle del Euros y a continuación prosiguieron camino a marchas forzadas hacia los desfiladeros del monte Hemo, cubiertos aún por una espesa capa de nieve. A medida que avanzaban, veían ciudades destruidas, campos devastados, cadáveres de hombres empalados,
otros atados y quemados, y la cólera del soberano macedonio creció como la furia de un río en avenida. Cayó inesperadamente con la caballería sobre la llanura gética, prendió fuego a los pueblos, quemó los campamentos, destruyó las cosechas y acabó con rebaños y manadas. Las poblaciones, presas del terror, se retiraron en desbandada hacia el Istro y buscaron refugio en una isla en medio del río, donde Alejandro no pudiera alcanzarlos. Pero llegó entre tanto la flota de guerra bizantina que transportaba las tropas de asalto, los escuderos y la caballería de la punta. En la isla, la lucha arreció con furia. Los getas y los tríbalos combatían con ardor desesperado porque defendían el último pedazo de tierra que les quedaba, a sus mujeres e hijos. Pero Alejandro conducía personalmente el ataque a sus posiciones, desafiando el viento gélido y las olas impetuosas del Istro henchido por las lluvias torrenciales. El humo de los incendios mezclábase con las ráfagas de lluvia y nevisca y los alaridos de los combatientes, los gritos de los heridos, los relinchos de los caballos se confundían con el fragor de los truenos y el silbido del viento del norte. Los defensores habían formado un círculo compacto, uniendo los escudos a los escudos, plantando las astas de las lanzas en tierra para presentar una muralla de puntas a la carga de caballería. Detrás habían alineado los arqueros que disparaban nubes de dardos mortíferos, pero Alejandro parecía dominado por una fuerza espantosa. Parmenio, que también lo había observado combatir 3 años antes en Queronea, se quedó atónito y espantado al verlo enzarzarse en el cuerpo a cuerpo, olvidado de todo, como preso de un furor incontrolable, animado por un vigor inagotable, gritando, cegando la vida a los enemigos con la espada y con el hacha de guerra, acicateando a Bucéfalo acorazado de bronce contra las filas enemigas hasta abrir una brecha por la que lanzarse detrás de la caballería pesada y la infantería de asalto. Cercados, dispersos, perseguidos uno a uno como fieras en fuga, los tríbalos se detuvieron, mientras que los getas siguieron resistiendo hasta el último hombre, hasta el último aliento. Cuando todo hubo terminado, la tempestad que avanzaba desde el norte llegó a Río y a la isla, pero al encontrar la humedad que subía de la vasta corriente, se atenuó. Como por ensalmo comenzó a caer la nieve, primero mezclada con lluvia en forma de minúsculos cristales de hielo y luego cada vez más densa y en grandes copos. El fangal sanguinolento pronto estuvo cubierto de blanco. Los incendios se apagaron y por doquier descendió un pesado silencio, roto tan solo aquí y allá por algún que otro grito amortiguado o por los bufidos de los caballos que avanzaban cual espectros de tormenta. Alejandro volvió hacia la orilla del mar, y los soldados que había dejado de guardia en el atracadero lo vieron aparecer de repente por entre la cortina de nieve y niebla. No tenía su escudo. Empuñaba aún la espada y el hacha de guerra, y estaba cubierto de sangre de la cabeza a los pies. Las placas de bronce sobre su pecho y sobre la frente de Bucéfalo estaban igualmente rojas, y emanaba del cuerpo y de los hollares del semental una densa nube de vapor, como si de una fiera fantástica o una criatura de pesadilla se tratase. Parmenio lo alcanzó enseguida, con el estupor pintado en el rostro. Señor, no hubieras tenido que... Alejandro se quitó el yelmo, liberando sus cabellos al viento helado, y el viejo general no reconoció su voz cuando le dijo: Se acabó, Parmenio. Volvamos atrás. Una parte del ejército fue repatriada por el mismo camino de ida, mientras que Alejandro guió a la parte restante de los soldados y a la caballería hacia el oeste, remontando el curso del Istro hasta que se encontró con el pueblo de los celtas que provenían de tierras lejanísimas a orillas del Océano del Norte, y estableció con ellos un pacto de alianza. Se sentó bajo una tienda de pieles curtidas con su jefe, un gigante rubio que se tocaba con un yelmo rematado en un pájaro, cuyas alas subían y bajaban con un leve crujido cada vez que movía la cabeza. Juro, afirmó el bárbaro,
que seguiré siendo fiel a este pacto, mientras la tierra no se hunda en el mar no sumerja a la tierra y el cielo no caiga sobre nuestras cabezas. Alejandro se quedó sorprendido por aquella fórmula que no había oído nunca en su vida, y preguntó, ¿cuál de esas cosas temes más? El jefe alzó la mirada y las alas del pájaro se movieron arriba y abajo. Pareció pensar un momento y luego dijo, muy seriamente, que el cielo caiga sobre nuestras cabezas. Alejandro no supo nunca el motivo de esa respuesta. A continuación, atravesó los territorios de los dárdanos y de los agrianos, poblaciones salvajes de estirpe iliria que habían traicionado la alianza de Filipo y se habían unido a los getas y a los tríbalos. Los derrotó y obligó a proporcionarle tropas, porque los agrianos eran famosos por su capacidad de trepar, armados, hasta las peñas más escarpadas, y el joven soberano pensaba que sería más cómodo poder emplear semejantes tropas que hacer tallar una escalera en la roca del monte Osa para su infantería de asalto. El ejército estuvo dando vueltas durante largos días por el dédalo de valles y bosques de aquellas tierras inhóspitas, sin que se supiera nada más de él, y no faltó quien hiciera correr la voz de que el rey había caído con sus tropas en una emboscada y había muerto. La noticia corrió como un reguero de pólvora y llegó en primer lugar a Atenas, por mar, y luego a Tebas. Demóstenes regresó de inmediato de la isla de Calauria, donde se había refugiado. Se volvió a presentar en el ágora y pronunció ante la asamblea un encendido discurso. Fueron mandados mensajes a Tebas y una carga gratuita de armaduras pesadas para la infantería de línea, de la que los tebanos carecían por completo. La ciudad se sublevó. Los hombres tomaron las armas y asediaron a la guarnición que ocupaba la ciudadela de Cadmea, abriendo trincheras y levantando empalizadas alrededor de manera que los macedonios, encerrados dentro, no pudieran recibir ningún refuerzo del exterior. Pero Alejandro fue informado de la sublevación y se puso furioso al enterarse de las palabras de burla que Demóstenes había dedicado a su persona. Llegó en 13 días, desde las riberas del Istro, y se presentó ante las murallas de Tebas poco antes de que los defensores de la ciudad de Cadmea, extenuados por el asedio, se rindieran. Se quedaron mudos del asombro al ver al rey, a caballo de Bucéfalo, ordenar a los tebanos que le entregasen inmediatamente a los responsables de la rebelión. ¡Entréguenlos! ¡Y perdonaré la ciudad! Gritaba. Los tebanos reunieron a la asamblea para deliberar. Los representantes del Partido Democrático, desterrados por Filipo, habían regresado y ardían en deseos de venganza. «No es más que un muchacho, ¿de qué tienen miedo?», preguntó uno de ellos, un hombre llamado Diodoro. «Los atenienses están con nosotros. La Liga de los Etolios y la misma Esparta podrían unir fuerzas a las nuestras en breve. Es hora ya de sacudirse de encima la tiranía macedonia. Y también el gran rey de los persas prometió su apoyo. Está a punto de llegar a Atenas con armas y dinero para sostener nuestra relación. Pero entonces, ¿por qué no esperar a los refuerzos?», se levantó para sugerir otro ciudadano. «La guarnición que hay en Cadmea podría rendirse y nosotros podríamos emplear a esos hombres para una negociación, dejarlos libres a cambio de la retirada definitiva de las tropas macedonias de nuestro territorio. O bien podríamos intentar una salida cuando haya un ejército aliado que sorprenda por la espalda a Alejandro». «¡No!», dijo de forma tajante Diodoro. «Cada día que pasa es en detrimento nuestro. Todos los que crean haber sufrido alguna injusticia u opresión por parte de nuestra ciudad, que se unan al macedonio. Están llegando los focenses, los de Platea, los de Tespias, los de Oropos, y todos nos odian hasta el punto de querer nuestra ruina total y absoluta. No teman, tebanos, vengaremos a los muertos de Queronea de una vez por todas». La asamblea, arrastrada por aquellas encendidas palabras, se alzó gritando: «¡Guerra!». Y sin siquiera esperar a que los magistrados de la Federación disolvieran la reunión, se precipitaron todos a sus casas para empuñar las armas. Alejandro reunió al Consejo de Guerra en su tienda de campaña. «Lo único que quiero es inducirlos a negociar.
comenzó diciendo. Ataquémoslos y que vean quién es más fuerte. Ya saben quién es el más fuerte, mi rey, intervino Parmenio. Tenemos aquí 30.000 hombres y 30.000 caballos, todos veteranos que no han sufrido jamás una derrota. Negociarán. Tienes razón, general, dijo Alejandro. No quiero sangre. Me dispongo a invadir Asia y deseo únicamente dejar tras de mí una Grecia pacificada y, en lo posible, amiga. Les concederé más tiempo para reflexionar. Pero entonces, ¿de qué sirvió soportar 13 días de mortales marchas? ¿Para estar aquí sentados bajo las tiendas esperando a que ellos decidan qué quieren hacer? Preguntó Hefestión. He querido demostrar que puedo atacar en cualquier momento y en corto espacio de tiempo. No estaré nunca lo bastante lejos como para permitirles organizarse en mi contra, pero si piden la paz, se las concederé de muy buen grado. Los días, sin embargo, pasaban sin que nada sucediese. Alejandro decidió entonces amenazar a los tebanos de forma más decidida para inducirlos a negociar. Alineó al ejército en orden de combate, lo hizo avanzar hasta debajo de las murallas y luego hizo adelantarse un heraldo que proclamó: Tebanos, el rey Alejandro les ofrece la paz que todos los griegos han aceptado ya, la autonomía y los ordenamientos políticos que prefieran. Pero, si se rehúsan, ofrece de todos modos acogida a aquellos de ustedes que quieran salir y elegir vivir sin odio y sin derramamiento de sangre. La respuesta de los tebanos no se hizo esperar mucho. Un heraldo suyo desde lo alto de una torre gritó: ¡Macedonios! Cualquiera que quiera unirse a nosotros y al gran rey de los persas para liberar a los griegos de la tiranía, será bien aceptado y le serán abiertas las puertas. Aquellas palabras hirieron en lo más hondo a Alejandro. Le hicieron sentir el bárbaro opresor que no había sido ni había querido ser nunca. Vio frustrados en un solo instante todos los proyectos y esfuerzos de su padre, Filipo. Rechazado y despreciado, se sintió dominado por una incontenible cólera y sus ojos se ensombrecieron como un cielo que anuncia el temporal. ¡Ya basta!, exclamó. No me dejan otra elección. Daré un escarmiento tan terrible que nadie más osará transgredir la paz que he creado para todos los griegos. En Tebas, sin embargo, no todas las voces que exhortaban a la negociación se habían callado, tanto más cuanto que algunos prodigios habían propagado por la ciudad una profunda inquietud. 3 meses antes de que Alejandro se presentase bajo las murallas con su ejército, se había visto en el templo de Demeter una telaraña enorme que tenía la forma de un manto y resplandecía con colores iridiscentes. El oráculo de Delfos, interrogado, había respondido: Los dioses mandan esta señal a todos los mortales, a los beocios en primer lugar y a sus vecinos. Fue consultado el oráculo ancestral de Tebas, que afirmó: La tela de araña es para algunos un desastre, un bien para otros. Nadie había sabido dar un significado a aquellas palabras, pero la mañana en que Alejandro había llegado con el ejército, las estatuas de la plaza del mercado se habían puesto a sudar, cubriéndose muy pronto de gruesas gotas que chorreaban hasta el suelo. Además, se le hizo saber a los representantes de la ciudad que el lago Copais había emitido un sonido semejante a un mugido y que, en las proximidades de Dirke, había sido vista en sus aguas una onda, como cuando se arroja una piedra, color sangre, que había ido extendiéndose por toda la superficie. Y por último, algunos caminantes procedentes de Delfos habían contado que el templete de los tebanos en el santuario, erigido en muestra de gratitud por los restos mortales arrebatados a los focenses en la guerra sagrada, tenía unas manchas de sangre en el techo. Los adivinos que se ocupaban de estos presagios afirmaron que la telaraña del interior del templo
significaba que los dioses abandonaban la ciudad y que su iridiscencia era premonitoria de una tempestad de desgracias. Las estatuas que sudaban eran presagio de una catástrofe inminente, y la aparición de la sangre en muchos lugares anunciaba la proximidad de una matanza. Dijeron, por tanto, que sin duda todas estas señales eran infaustas y que de ningún modo había que probar suerte en el campo de batalla, sino más bien buscar una solución negociada. Y sin embargo, no obstante todo ello, los tebanos no se quedaron impresionados. Es más, recordaron que seguían estando entre los mejores combatientes de toda Grecia y rememoraron las grandes victorias que habían alcanzado en el pasado. Dominados por una especie de locura colectiva, actuaron movidos más por un ciego coraje que por la prudencia y la reflexión, y se precipitaron de cabeza al abismo, a la ruina de su tierra. Alejandro, en solo 3 días preparó todos los trabajos de asedio, así como las máquinas para derribar los muros. Los tebanos salieron entonces en formación de combate. En el ala izquierda habían situado a la caballería protegida por una empalizada. En el centro y a la derecha la infantería pesada de línea. En el interior de la ciudad las mujeres y los niños se habían refugiado en los templos a fin de rogar a los dioses que les perdonaran la vida. Alejandro dividió sus fuerzas en 3 secciones. La primera tenía que atacar la empalizada, la segunda hacer frente a la infantería tebana y la tercera, al mando de Parmenio, la mantuvo de reserva. Al sonar las trompas se desencadenó el combate con una violencia ni siquiera vista el día de Queronea. Los tebanos, en efecto, sabían que eran empujados demasiado lejos y que no habría ya piedad alguna para ellos si eran derrotados. Sabían que sus casas serían saqueadas y quemadas, sus mujeres violadas, los niños vendidos. Combatían con absoluto desprecio del peligro, exponiéndose a la muerte con temerario valor. El fragor de la batalla, las exhortaciones de los comandantes, el sonido agudo de las trompas y de las flautas ascendían hasta el cielo, mientras desde el fondo del valle el enorme tambor de Queronea marcaba el ritmo con sus sordos retumbos. Al principio los tebanos tuvieron que detenerse al no poder soportar el impacto formidable de la falange, pero cuando llegaron al cuerpo a cuerpo en un terreno más accidentado, demostraron su superioridad, de modo que durante horas y horas las distintas suertes del combate parecieron estar en suspenso, como si los dioses mismos las hubiesen puesto sobre platillos de una balanza en un equilibrio perfecto. En ese punto, Alejandro lanzó al combate sus reservas. La falange, que había combatido hasta entonces, se dividió en 2 y dejó avanzar a la de refuerzo, pero los tebanos, lejos de asustarse por tener que batirse, exhaustos contra tropas frescas, se enorgullecieron más aún si cabe. Sus oficiales gritaron a voz en cuello: ¡Miren, hombres! ¡Hacen falta 2 macedonios para vencer a un tebano! ¡Rechacemos también a estos como hicimos con los otros! Y desencadenaron todas sus energías en un asalto que había de decidir la suerte de sus vidas y de su ciudad. Pero precisamente en aquel momento, Pérdicas, que estaba en el ala izquierda, vio que una poterna lateral de las murallas había quedado desguarnecida con objeto de enviar tropas de refuerzo al ejército tebano. Mandó una sección para que la tomase y acto seguido hizo pasar al interior a todos los que pudo. Los tebanos corrieron detrás para cerrar la poterna, pero acosados por el gentío enorme de sus camaradas que se les echaban encima, se amontonaron en un gran desorden de hombres y caballos, hiriéndose entre sí, sin lograr impedir que las tropas enemigas se desparramaran por el interior. Entretanto, los macedonios, encerrados en la ciudadela, hicieron una salida y sorprendieron por la espalda a los guerreros adversarios que se batían cuerpo a cuerpo en las estrechas y tortuosas callejas delante de sus propias casas. Ningún tebano se rindió, ninguno imploró de rodillas por su vida, pero este desesperado valor de nada sirvió para inspirar piedad, así como tampoco la jornada fue lo bastante larga para detener la crueldad de la venganza. Nada hubiera podido parar a los enemigos en aquel punto. Ciegos de furor y ebrios de sangre y de violencia, entraron en los templos, sacaron de debajo de los altares a las mujeres y a los niños para practicar en ellos toda forma posible de ultraje. Por toda la ciudad
Resonaban gritos de muchachas y muchachos que llamaban desesperadamente a sus padres, quienes no podían socorrerles ya. Se habían añadido mientras tanto los macedonios, aquellos griegos, beocios y focenses que en el pasado habían sufrido la opresión tebana, y aunque hablasen la misma lengua y el mismo dialecto, se mostraron los más feroces, desencadenando su violencia sobre la ciudad cuando ya los cuerpos de las víctimas estaban amontonados en todos los rincones y en todas las ágoras. Solo a la caída de la noche, el cansancio y ebriedad pusieron fin a la matanza. Al día siguiente, Alejandro reunió al Consejo de la Liga para decidir cuál debía ser la suerte de Tebas. Los primeros en hablar fueron los delegados de Platea. Los tebanos han traicionado siempre la causa común de los griegos. Fueron los únicos durante la invasión de los persas en aliarse con ellos, en contra de sus hermanos que combatían por la libertad de todos. No tuvieron piedad entonces cuando nuestra ciudad era destruida por bárbaros y llamas, y cuando nuestras mujeres eran forzadas y nuestros hijos tratados como esclavos en países tan lejanos que nunca nadie podrá reunirse con ellos. ¿Y los atenienses? Intervino el delegado de Tespias. Que ahora los ayudaron para dejarles, luego solos ante la proximidad del castigo. Se olvidaron de cuando los persas quemaron su ciudad y prendieron fuego a los santuarios de los dioses. El castigo ejemplar de una sola ciudad, afirmaron los representantes de los focenses y de los tesalios, impedirá que estallen otras guerras, que otros violen la paz por odio y por ciega parcialidad. La decisión fue tomada por mayoría absoluta y aunque Alejandro fuese personalmente contrario, no pudo oponerse, habiendo proclamado él mismo que respetaría la deliberación del consejo. 8.000 tebanos fueron vendidos como esclavos. Su ciudad milenaria, cantada por Homero y Píndaro, fue arrasada, borrada de la faz de la tierra, como si nunca hubiese existido. Capítulo 44. Alejandro se dejó caer del caballo y se arrastró a su tienda. Tenía los oídos llenos de gritos desgarradores, de invocaciones y lamentos, las manos sucias de sangre. Rechazó la comida y el agua, se despojó de las armas y se echó sobre su yacija en medio de espantosas convulsiones. Le parecía que había perdido el control de sus músculos y de sus sentidos. Pesadillas y alucinaciones desfilaban ante sus ojos, y en su alma, semejantes a una tempestad que todo lo arrasa, a un soplo devastador que arrancaba todo pensamiento de su mente. Apenas éste empezaba a tomar forma. El dolor y la desesperación de toda una ciudad griega, extirpada de sus raíces, le pesaban en el espíritu como una piedra, y la opresión se volvió tan fuerte que estalló en un grito casi bestial de delirio y angustia. Nadie lo advirtió, entre los muchos otros gritos que herían aquella noche maldita, recorrida por sombras ebrias de espectros sanguinolentos. La voz de Ptolomeo lo sacudió de golpe. Esto no es como una batalla en campo abierto, ¿no es cierto? No es como en el Istro. Y sin embargo, la caída de Troya cantada por tu Homero no fue algo distinto, ni lo fue tampoco la destrucción de tantas gloriosas ciudades, de las que se perdió ya toda memoria. Alejandro permaneció en silencio. Se había levantado para sentarse en el lecho y tenía una expresión como perdida, loca. Se limitó a murmurar: Yo no quería. Lo sé, dijo Ptolomeo y bajó la cabeza. Tú no entraste a la ciudad. Prosiguió al cabo de un poco.
pero puedo asegurarte que los más temibles, los más feroces, los que han tratado de modo cruel a esos desdichados han sido sus vecinos, los focenses, los platenses, los tespienses, semejantes si no es que idénticos por lengua, estirpe, tradiciones y creencias. Hace 70 años, Atenas, derrotada, tuvo que rendirse incondicionalmente a sus adversarios, espartanos y tebanos. ¿Y sabes qué propusieron los tebanos? Lo sabes, ¿no? Propusieron que Atenas fuese quemada, las murallas destruidas, la población aniquilada o vendida. Si el lacedemonio Lisandro no se hubiera opuesto firmemente, hoy la gloria del mundo, la más hermosa ciudad jamás construida, sería un montón de cenizas, y su nombre se habría perdido ahí. La suerte suplicada entonces por los antepasados para un enemigo ya impotente e inerme se ha vuelto, como némesis inexorable, contra sus descendientes, y por si fuera poco, en circunstancias muy distintas, les ofrecimos la paz en cambio de una muy modesta limitación de su libertad. Y ahora allí fuera, sus vecinos y limítrofes, los miembros de la Confederación Beocia, discuten ya cómo repartirse el territorio de la ciudad madre destruida e invocan tu arbitraje. Alejandro se acercó a una jofaina llena de agua y sumergió la cabeza en ella, secándose luego el rostro. ¿Es eso para lo que viniste? No quiero verlos. No. Lo que yo quería decirte es que, de acuerdo con tus órdenes, la casa del poeta Píndaro ha sido perdonada y he conseguido librar de las llamas cierto número de obras. Alejandro asintió. Además, quería decirte que Pérnicas está en peligro de muerte. Fue herido gravemente en el ataque de ayer, pero pidió que no te informasen de ello. ¿Por qué? Porque no quería distraerte de las responsabilidades del mando en un momento tan crucial. Pero ahora que ya... Llévame enseguida donde está él. Ptolomeo salió, y el rey lo siguió hasta una tienda de campaña iluminada en el extremo oeste del campamento. Pérdicas yacía en su lecho de campaña, fuera de sí, bañado en sudor y ardiendo de fiebre. El médico Filipo estaba sentado junto a su cabecera y de vez en cuando le echaba en la boca gotas de un líquido claro que exprimía de una esponja. ¿Cómo está? Preguntó Alejandro. Filipo sacudió la cabeza. Tiene una fiebre altísima y ha perdido mucha sangre. Una mala herida, lanzada debajo de la clavícula. No le lesionó el pulmón, pero sí le ha seccionado los músculos, causándole una hemorragia espantosa. Ya la he cauterizado, cosido y taponado. Ahora trato de darle líquidos mezclados con un fármaco que debería calmarle el dolor e impedir que la fiebre siga subiendo. Pero no sé cuánto absorbe de él, cuánto se pierde. Alejandro se acercó a su amigo y le apoyó una mano sobre la frente. No te vayas. No me dejes, amigo mío. Le veló con Filipo durante toda la noche, por más que estuviese exhausto y llevase 2 días enteros sin dormir. Al amanecer, Pérdicas abrió los ojos y miró a su alrededor. Alejandro dio un golpe con el codo a Filipo, que se había adormecido. El médico se sacudió y se acercó al herido. Apoyó una de sus manos sobre la frente. Estaba muy caliente aún, pero la temperatura había descendido de forma notable. Tal tal vez salga de esta, dijo, y volvió a dormirse. Poco después entró Ptolomeo. ¿Cómo está? Preguntó en voz baja. Filipo y yo pensamos que puede salir de esto. Mejor así. Pero ahora también tú deberías descansar. Tienes un aspecto terrible. Aquí todo ha sido terrible.
Los peores días de mi vida. Ptolomeo se le acercó, como si quisiera decirle algo, pero no consiguiera decidirse. ¿Qué pasa? Preguntó Alejandro. Yo no sé. Si Pérdicas hubiera muerto, no te habría dicho nada, pero en vista de que podría sobrevivir, creo que deberías saber. ¿El qué? Por los dioses, no te hagas rogar tanto. Antes de perder el conocimiento, Pérdicas me ha hecho entregar una carta. ¿Para mí? No, para tu hermana, la reina de Epiro. Han sido amantes y él le pide que no le olvide. Yo... todos nosotros bromeábamos sobre este amor suyo, pero no pensamos verdaderamente que... Ptolomeo le ofreció la carta. No, dijo Alejandro, no quiero verla. Lo que haya pasado, pasado está. Mi hermana estaba llena de vida, y no veo nada malo en el hecho de que haya querido un hombre que era de su agrado. Ya no será una jovencita, y vivirá feliz al lado de un esposo del que está enamorada. En cuanto a Pérdicas, no puedo, ciertamente, reprocharle que haya querido dedicar su último pensamiento a la mujer que ama. ¿Y qué hago yo con esta carta? Quémala. Pero si él te la pidiera, dile que fue entregada directamente a Cleopatra. Ptolomeo se aproximó a una lámpara y acercó a la llama la hoja de papiro que sostenía en la mano. Las palabras de amor de Pérdicas se consumieron en el fuego y se desvanecieron en el aire. El despiadado castigo de Tebas provocó horror en toda Grecia. Desde hacía muchas generaciones, nunca una ciudad tan ilustre, con raíces tan profundas que se perdían en los mitos de los orígenes, había sido borrada de la faz de la tierra, y la desesperación de los escasos supervivientes era asumida como propia por todos los griegos, e identificaban la patria con la ciudad que les había visto nacer, con sus santuarios, sus fuentes, sus ágoras, lugares en los que se conservaba celosamente su memoria. La ciudad lo era todo para los griegos. En cada esquina había una imagen, una antigua figura corroída por el tiempo que, de un modo u otro, estaba ligada a un mito, a un acontecimiento que era patrimonio común. Cada fuente tenía su sonido, cada árbol su voz, cada piedra su historia. Por todas partes resultaban reconocibles las huellas de los dioses, de los héroes, de los antepasados. Por todas partes se veneraban sus reliquias y efigies. Perder esa ciudad era como perder el alma, como estar muerto antes de descender a la tumba, como quedarse ciego después de haber gozado largo tiempo de la luz del sol y de los colores de la tierra. Era peor que ser esclavos, porque muchas veces los esclavos ni siquiera recuerdan su pasado. Los prófugos tebanos que lograron llegar a Atenas fueron los primeros en traer la noticia y la ciudad se sumió en la consternación. Los representantes del pueblo mandaron heraldos a todas partes para que convocasen la asamblea porque querían que la gente escuchase el informe de todo lo acaecido en voz de los propios testigos y no por habladurías. Cuando la verdad quedó clara y patente para todos en su espantoso dramatismo, se puso en pie para tomar la palabra un viejo jefe de la marina de guerra llamado Foción, que había mandado la expedición ateniense en los estrechos contra la flota de Filipo. Me parece evidente que lo sucedido en Tebas también podría repetirse aquí, en Atenas. Hemos traicionado los pactos de Filipo, exactamente como lo hicieron los tebanos, y los hemos armado por si fuera poco. ¿Por qué motivo debería reservarnos Alejandro una suerte mejor? Sin embargo, es cierto que los responsables de estas decisiones, quienes convencieron al pueblo para que votase esas resoluciones, quienes incitaron a los tebanos a desafiar a Macedonia para dejarles a continuación solos al momento de enfrentarse a él, y que exponen ahora a su propia ciudad a un riesgo mortal, deberían considerar que el sacrificio de pocos siempre es preferible al exterminio de muchos.
si no es que al de todos. Ellos deberían tener el valor de entregarse y de afrontar la suerte que temerariamente desafiaron. Ciudadanos, yo me mostré contrario a esas opiniones y fui acusado de ser amigo de los macedonios cuando Alejandro estaba aún en Tracia. Demóstenes afirmó que en el trono de Macedonia se sentaba una criatura, un niño. Luego, cuando llegó a Tesalia, lo calificó de muchacho, y posteriormente de joven cuando se presentó ante las murallas de Tebas. Ahora, que demostró todo su devastador poderío, ¿cómo lo llamará? ¿Con qué palabras pretenderá dirigirse a él? ¿Reconocerá por fin que estamos ante un hombre en plena posesión de su poder y de todas sus facultades? Yo creo que hay que tener el valor de asumir tanto las propias acciones como las propias palabras. No tengo nada más que añadir. Demóstenes se levantó para defender su modo de actuar y el de sus defensores, apelando, como siempre, al sentido de la libertad y a la democracia que había tenido su cuna en Atenas, pero acabó remitiéndose a las decisiones de la Asamblea. No tengo miedo de afrontar la muerte. Ya la afronté a cara descubierta en el campo de Queronea, donde me salvé a duras penas escondiéndome en medio de montones de cadáveres y huyendo a través del paso de la montaña. Siempre serví a la ciudad, y le serviré también en esta hora difícil. Si la asamblea me exhorta a entregarme, me entregaré. Demóstenes había sido hábil como siempre. Se había ofrecido en sacrificio, pero en realidad había hablado de modo que una elección semejante pareciera a todos poco menos que un sacrilegio. Durante un rato los presentes discutieron qué convenía hacer. Se dejó a los diferentes jefes de las filas de la oposición el tiempo suficiente para convencer a los partidarios. Se encontraban allí dos conocidos filósofos. Euspésipo, que tras la muerte de Platón había asumido la dirección de la academia, y Demofontes. ¿Sabes qué creo? Dijo Euspésipo a su amigo con una amarga sonrisa. Creo que Platón y los atenienses le negaron a Aristóteles la dirección de la academia, y él en venganza creó a Alejandro. La asamblea votó en contra de la propuesta de entregar a Demóstenes y a los demás a los macedonios, pero decidió mandar una embajada eligiendo a los hombres que fueran a tener mayores probabilidades de ser escuchados, y puso a Démades a la cabeza de la delegación. Alejandro lo recibió yendo de camino a Corinto, donde era su intención convocar de nuevo a los representantes de la Liga Panhelénica, con el fin de hacerse confirmar, tras los hechos de Tebas, en el mando supremo en la guerra contra los persas. Estaba sentado en su tienda de campaña y tenía a Eúmenes a su lado. ¿Cómo va tu herida, Démades? Fue lo primero que le preguntó, dejando a todos estupefactos. El orador levantó el borde del manto y mostró la cicatriz. Está perfectamente cicatrizada, Alejandro. Un verdadero cirujano no lo habría hecho mejor. El mérito es de mi maestro Aristóteles, que fue también conciudadano tuyo. Es más, ¿no crees que deberían dedicarle una estatua en la plaza del mercado? No tienen, ¿verdad?, una estatua de Aristóteles en el ágora. Los delegados se miraron unos a otros, cada vez más sorprendidos. No, no hemos pensado en ello aún, hubo de admitir Démades. Pues vayan pensándolo entonces. Y otra cosa, quiero a Demóstenes, Licurgo y a todos los que inspiraron la revuelta. Démades bajó la cabeza. Rey, nos esperábamos esta petición y comprendemos tu estado de ánimo. Sabes que yo siempre me he manifestado en contra de la guerra y en favor de la paz, aunque he cumplido mi deber y he luchado como los demás cuando la ciudad así lo ha mandado. No obstante, estoy convencido de que Demóstenes y los demás han actuado de buena fe, como sinceros patriotas. Patriotas,
gritó Alejandro. Sí, oh rey, patriotas, rebatió Demades. Entonces, ¿por qué no se entregan? ¿Por qué no asumen la responsabilidad de sus acciones? Porque la ciudad no quiere y está dispuesta a arrostrar cualquier peligro y desafío. Escúchame, Alejandro. Atenas está dispuesta a aceptar peticiones razonables, pero no a ser empujada a la desesperación, porque aunque vencieras, tu victoria resultaría más amarga que una derrota. Tebas no existe ya. Esparta no se unirá nunca a ti. Si destruyes Atenas, te granjea su enemistad para siempre. ¿Qué te quedará de Grecia? La clemencia en muchas ocasiones consigue más que la fuerza o la arrogancia. Alejandro no respondió. Caminó un buen rato de un lado a otro de su tienda, pensando. Luego volvió a sentarse. ¿Qué pides? Que ningún ciudadano ateniense deba ser entregado y no se aplique ningún castigo a la ciudad. Además, pedimos poder conceder asilo y ayuda a los prófugos tebanos. Cambio, renovaremos nuestra adhesión a la Liga Panhelénica y a la paz común. Si pasas a Asia, tendrás necesidad de que nuestra flota te cubra la espalda. La tuya es demasiado exigua y no tiene experiencia suficiente. Eumenes se acercó a él susurrándole al oído. A mí me parecen propuestas razonables. Entonces redacten un documento y fírmenlo, ordenó Alejandro poniéndose en pie. Se quitó el anillo del dedo, lo puso en la mano de Eumenes y salió.